Samuel fue un regalo, un hijo nacido no de la abundancia, sino del clamor profundo de un corazón afligido. Esta es la historia de Samuel, el hombre que sería profeta, juez y guía de Israel, el niño que creció entre el murmullo de las oraciones y el incienso del tabernáculo, el hombre cuya vida marcaría la transición de una nación errante hacia el surgimiento de un reino. En los días en que Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, la nación vivía entre la confusión espiritual y la amenaza de enemigos. Shilo era el lugar donde se levantaba el tabernáculo del Señor, el centro del culto religioso. Allí ministraban los sacerdotes, descendientes de Elí, el sumo sacerdote de aquellos tiempos. Pero la corrupción había penetrado hasta lo sagrado. Los hijos de Elí, encargados del servicio del templo, vivían sin temor de Dios, profanando las ofrendas y despreciando su llamado. Si encuentras inspiración, reflexión en estas historias bíblicas, apóyanos con tu like y no olvides suscribirte y darle a la campanita. En ese escenario aparece una mujer llamada Ana. Su historia no comenzó con grandeza, sino con tristeza. Era una de las 2 esposas de Elcaná, un hombre levita. Aunque su esposo la amaba, Ana no podía tener hijos, y esa esterilidad era motivo de constante humillación por parte de Penina, la otra esposa. Cada año subían al tabernáculo a ofrecer sacrificios, y cada año Ana lloraba en silencio, sintiéndose olvidada por Dios. Un día, quebrada por dentro, se postró ante el Señor en oración. No habló en voz alta, sus labios se movían, pero su voz no se oía. Elí la observaba desde lejos, y al no oírla, pensó que estaba ebria. Pero cuando Ana explicó que estaba derramando su alma delante de Dios, Elí comprendió y le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho». Y Dios la oyó. En el tiempo señalado, Ana concibió y dio a luz un hijo. Lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. No lo tomó como una posesión, sino como un cumplimiento de promesa, porque ella también había hecho un voto: si Dios le daba un hijo, lo consagraría a su servicio todos los días de su vida. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo. Aún era pequeño, pero Ana sabía que debía cumplir su palabra. Lo dejó en manos de Elí para que creciera en la presencia del Señor. No lo abandonó, sino que lo entregó por completo al propósito divino. Y desde entonces, Samuel creció en el ambiente sagrado del tabernáculo, rodeado por lo santo, pero también por lo corrupto. La historia de Samuel no comenzó en un campo de batalla ni en un trono, sino en la oración silenciosa de una mujer fiel. Fue el fruto de una promesa, la respuesta a un clamor. Su vida, desde el principio, estaba marcada por lo sagrado. Aún siendo un niño, su destino ya estaba unido al mover de Dios en una nación necesitada de dirección. Samuel no sabía entonces lo que llegaría a ser, pero Dios ya lo había separado. En un tiempo de decadencia, un niño consagrado empezaba a crecer, y con él, la esperanza de un pueblo. Samuel crecía en el tabernáculo, bajo la tutela de Elí, el anciano sacerdote. Era un niño obediente, servicial, de corazón puro. Mientras los hijos de Elí deshonraban el santuario con sus acciones impías, Samuel servía al Señor con humildad. Día tras día realizaba pequeñas tareas: encender las lámparas, limpiar utensilios sagrados, atender las necesidades del templo. No era aún consciente del plan que Dios tenía para su vida, pero su fidelidad silenciosa hablaba por él. El ambiente que rodeaba el tabernáculo era contradictorio. Aunque representaba el centro del culto a Dios, la corrupción de los hijos de Elí contaminaba lo sagrado. Tomaban las mejores porciones de las ofrendas para sí, despreciaban la ley y cometían actos inmorales sin temor. Elí los reprendía con palabras suaves, pero no actuaba con firmeza. Israel se sumía en la oscuridad espiritual, y en esos días, dice el relato, la palabra del Señor escaseaba, y no había visión con frecuencia.
Dios estaba en silencio. Una noche, cuando todo estaba en calma, ocurrió algo inesperado. Samuel dormía cerca del arca del pacto, en el lugar más cercano a la presencia divina. Elí descansaba en su habitación. Entonces, una voz rompió el silencio. Samuel. El niño despertó, y creyendo que Elí lo había llamado, corrió a su lado y respondió: «Heme aquí, ¿me llamaste?». Pero Elí le dijo que no lo había hecho, y le pidió que regresara a dormir. Esto ocurrió 3 veces. Samuel seguía escuchando la misma voz, clara, directa, pero sin saber que era Dios quien lo llamaba. Aún no conocía la voz del Señor, pues nunca había tenido una experiencia personal con Él. Fue entonces cuando Elí comprendió. A pesar de su decadencia espiritual, el anciano sacerdote reconoció lo que estaba ocurriendo. Le dijo a Samuel: «Si vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su lecho. La noche estaba en silencio otra vez. Entonces el Señor se presentó, y lo llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió tal como Elí le había enseñado: «Habla, que tu siervo escucha». Fue la primera vez que el niño oyó la voz de Dios con claridad y entendimiento. Y en ese momento, el Señor le reveló algo difícil, que había determinado juicio contra la casa de Elí por causa de la maldad de sus hijos, y porque Elí no los había corregido con justicia. A la mañana siguiente, Samuel no quiso contarle nada a Elí, pero el anciano lo llamó y lo instó a que no ocultara el mensaje. Entonces Samuel le relató todo, palabra por palabra. Elí escuchó en silencio y respondió: «Él es el Señor, haga lo que bien le parezca». A partir de ese día, Samuel comenzó a ser reconocido como profeta. El Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. La voz divina, que había estado en silencio por tanto tiempo, volvió a resonar en Israel, y lo hizo a través de un niño que había aprendido a escuchar. La historia de Samuel dio un giro definitivo aquella noche. Ya no era solo un niño sirviendo en el templo, sino un profeta levantado por Dios en medio de una generación pervertida. La palabra de Dios, que antes escaseaba, comenzó a brotar nuevamente, y en el centro de ese renacer espiritual estaba Samuel, el hijo de Ana, el niño que escuchó su nombre en la oscuridad y supo responder con fe. El tiempo pasó, y Samuel crecía no solo en estatura, sino también en sabiduría y en favor ante Dios y el pueblo. Su presencia comenzó a ser sinónimo de verdad, porque todo lo que decía provenía del Señor. Pero mientras Samuel era levantado como profeta, Israel aún vivía bajo la amenaza constante de sus enemigos, especialmente los filisteos, quienes dominaban vastas regiones y oprimían al pueblo. La nación de Israel, espiritualmente debilitada, buscaba soluciones externas en lugar de buscar el rostro de Dios. En un intento por recuperar la gloria pasada, los líderes decidieron llevar el arca del pacto al campo de batalla, pensando que su presencia aseguraría la victoria. Pero no consultaron a Dios ni esperaron la guía de Samuel. Fue una decisión apresurada, nacida del miedo, no de la fe. Elí, ya anciano y casi ciego, permitió que sus hijos, Ofni y Finés, acompañaran el arca. El pueblo vitoreó con júbilo al ver el arca llegar al campamento. Creían que la gloria de Dios marchaba con ellos, pero no entendían que el arca era un símbolo, no un talismán. Sin obediencia, la presencia divina no se manifiesta. La batalla fue desastrosa. Israel fue derrotado por los filisteos con gran violencia. Murieron 30.000 soldados. Ofni y Finés cayeron en combate, y lo peor, el arca de Dios fue capturada. Era una tragedia sin precedentes. El objeto más sagrado de Israel, que representaba la presencia del Altísimo, ahora estaba en manos enemigas.
un mensajero corrió a Silo para anunciar lo ocurrido. Elí, sentado a la entrada de la ciudad, temblaba por el destino del arca. Cuando el mensajero le informó que sus hijos habían muerto y que el arca había sido tomada, el anciano cayó hacia atrás desde su silla, se rompió el cuello y murió. Tenía 98 años y había juzgado a Israel durante 40 años. En ese mismo día, la esposa de Fines, embarazada y próxima al parto, entró en trabajo de parto al escuchar la noticia. Dio a luz un hijo y antes de morir lo llamó Icabod, que significa la gloria se ha ido de Israel. Sus últimas palabras fueron: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. La captura del arca marcó un punto de quiebre. Israel fue humillado, y el liderazgo corrupto de los hijos de Elí fue completamente eliminado. Era el fin de una era, pero en medio de aquella oscuridad, Samuel permanecía. Dios había levantado un nuevo líder, un profeta joven que no buscaría poder ni reconocimientos, sino que hablaría la verdad guiado por la voz del cielo. Aunque parecía que todo estaba perdido, Dios no había abandonado a su pueblo. La caída de la casa de Elí y la pérdida del arca no eran el final, sino el principio de una restauración profunda. Samuel sería el instrumento para ese nuevo comienzo, un profeta fiel en medio de una generación quebrada. La noticia de la captura del arca del pacto se esparció como un incendio entre las tribus de Israel. El corazón del pueblo se llenó de temor y vergüenza, pero mientras Israel lloraba, algo inesperado sucedía en tierra filistea. La gloria de Dios no podía ser aprisionada. Aunque el arca fue llevada como trofeo a Asdod y colocada en el templo del dios Dagón, la presencia del Señor se manifestó con poder. Al día siguiente, los sacerdotes paganos encontraron a Dagón postrado rostro en tierra delante del arca de Jehová. Lo levantaron confundidos, pero al día siguiente volvió a caer, esta vez con la cabeza y las manos quebradas. No eran simples coincidencias. Una plaga se desató sobre la ciudad, tumores, enfermedades, muerte. El terror se apoderó de los filisteos. El arca fue trasladada de ciudad en ciudad, pero dondequiera que iba, el juicio de Dios la seguía. Finalmente, después de 7 meses, los filisteos decidieron devolverla. La colocaron sobre un carro nuevo, tirado por vacas que nunca habían sido uncidas, y la enviaron de regreso a Israel, sin conductor ni escolta, guiadas únicamente por la mano invisible del Altísimo. Las vacas se dirigieron directamente a Bet-Semes, una ciudad israelita. Allí, los habitantes se regocijaron al verla, pero algunos, por irreverencia, miraron dentro del arca, lo cual estaba prohibido por la ley. Como castigo, muchos murieron ese día. El pueblo comprendió que la presencia de Dios no debía ser tratada con ligereza. Entonces el arca fue trasladada a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, y allí permaneció durante muchos años, bajo el cuidado de su hijo Eleazar. A pesar de que el arca había regresado, el pueblo aún no se había vuelto completamente a Dios. La nación seguía dividida entre la adoración al Señor y los ídolos de los pueblos vecinos. Fue en este contexto que Samuel, ahora ya adulto y respetado como profeta en toda la tierra, convocó al pueblo a una reforma espiritual. No usó fuerza, ni espada, ni tronos. Su autoridad venía de lo alto. Reunió a todo Israel en Mizpa y les dijo con firmeza: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de manos de los filisteos. El pueblo escuchó, derribaron sus ídolos, abandonaron la idolatría, y en Mizpa, bajo la guía de Samuel, ayunaron y confesaron sus pecados. Fue un acto colectivo de arrepentimiento que marcó un nuevo comienzo para la nación. Samuel ofreció un cordero como holocausto, clamó a Dios por su pueblo y fue escuchado. Mientras esto ocurría, los filisteos se enteraron de la reunión en Mizpa y creyeron que era una oportunidad para atacar. Pero cuando se acercaron al campamento israelita,
El cielo rugió con truenos enviados por Dios, y los enemigos fueron derrotados sin que Israel levantara espada. Fue una victoria divina, fruto del arrepentimiento y la fe restaurada. Samuel erigió una piedra entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, que significa, hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un recordatorio visible de que la protección y el favor de Dios no dependían de artefactos ni estrategias humanas, sino de la obediencia y la devoción sincera. El pueblo comenzaba a entender que su fortaleza no estaba en el número de sus ejércitos ni en las tradiciones religiosas, sino en la presencia viva de Dios entre ellos, y esa presencia solo se manifestaría si sus corazones eran íntegros. Tras la victoria en Mizpa, Israel entró en un tiempo de paz como no se había visto en generaciones. Samuel se convirtió en el juez principal del pueblo, no solo en sentido jurídico, sino como guía espiritual y profeta de Dios. No vivía en palacios ni ostentaba títulos reales, pero su influencia era indiscutible. Cada año recorría un circuito que incluía Betel, Gilgal, Mizpa y finalmente su hogar en Ramá. Allí también construyó un altar al Señor, y desde allí gobernaba con sabiduría, justicia y temor de Dios. El pueblo acudía a él con sus causas, y Samuel juzgaba con imparcialidad, instruyendo siempre con base en la ley divina. Durante estos años, Israel floreció en orden y justicia. Los filisteos no volvieron a dominar el territorio mientras Samuel vivía, y las ciudades que habían sido tomadas fueron recuperadas. La mano del Señor estaba con el profeta, y su palabra era respetada de Dan hasta Beerseba. Pero los años pasaron, y Samuel envejeció. Como era costumbre, confió parte de su autoridad a sus hijos, Joel y Abías, nombrándolos jueces en Beerseba. Sin embargo, ellos no siguieron su ejemplo. Se desviaron por el amor al soborno, pervirtiendo la justicia. El pueblo, al ver esto, comenzó a inquietarse. Los ancianos de Israel se reunieron y acudieron a Samuel en Ramá. No llegaron para acusarlo, ni para reclamar su legado, sino con una petición que marcaría un giro en la historia de la nación. Has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, dijeron. Samuel se sorprendió. La petición no era simplemente una crítica a sus hijos, sino un rechazo del sistema que Dios mismo había establecido, una teocracia guiada por profetas y jueces. Samuel oró al Señor, entristecido, y Dios le respondió con palabras claras. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Era una acusación grave. No era un simple cambio político, era un abandono del gobierno divino. Pero el Señor permitió que siguieran su deseo, como lo había hecho en otras ocasiones, cuando el pueblo insistía en ir tras su voluntad. Sin embargo, Samuel recibió la instrucción de advertirles solemnemente sobre lo que implicaría tener un rey humano. Así que reunió al pueblo y les habló con franqueza. Este será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos para sus carros y para su gente de a caballo. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, y vosotros seréis sus siervos. El mensaje era claro: la monarquía traería consigo cargas y desigualdades. Pero el pueblo, determinado, no quiso oír. No, sino que habrá rey sobre nosotros, respondieron. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Samuel escuchó, dolido. Sabía que estaban rechazando no solo su liderazgo, sino el mismo diseño de Dios para la nación. Pero también comprendía que incluso en su desobediencia, el Señor seguiría obrando su propósito. Así terminó una era, y comenzaría otra. Una era donde reyes humanos ocuparían el trono, con aciertos y fracasos, con luz y sombra. Samuel, aún fiel, estaba listo para ungir al primero de ellos. El profeta, aunque herido,
no abandonaría su misión. La historia de Israel se encaminaba hacia un nuevo capítulo, pero Samuel, como siervo de Dios, seguiría siendo parte vital de la transición. El tiempo pasó desde la petición del pueblo. Samuel continuaba sus labores como profeta del Señor, esperando instrucciones divinas. Y entonces llegó el día. Dios le habló con claridad. Había escogido a un hombre para ser el primer rey de Israel. En la región montañosa de Benjamín vivía un hombre llamado Cis, de la tribu de Benjamín, un hombre poderoso y respetado. Tenía un hijo joven llamado Saúl, alto, apuesto y fuerte. De hecho, sobresalía entre todos los israelitas, era más alto que cualquiera, y su presencia imponía respeto. Un día, las asnas de Cis se extraviaron, y éste envió a su hijo Saúl, acompañado de un criado, a buscarlas. Recorrieron muchas regiones sin éxito. Ya estaban por regresar, cuando el criado le sugirió acudir al vidente de la ciudad, el profeta Samuel, para que les revelara el paradero de los animales. Mientras Saúl se acercaba, Dios habló a Samuel: «Mañana a esta hora enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Lo ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos». Al ver a Saúl, el Señor le confirmó: «Este es el varón del cual te hablé». Samuel recibió a Saúl con hospitalidad. Le dijo que las asnas ya habían sido halladas, y que lo que Dios tenía para él iba más allá de animales perdidos. Le ofreció un lugar de honor en un banquete, y al día siguiente, al amanecer, pidió hablar con él en privado. Allí, lejos del bullicio, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Hoy comenzarás a ver las señales de que Dios está contigo». Le reveló una serie de acontecimientos que sucederían ese mismo día: el encuentro con dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, quienes le dirían que las asnas fueron halladas; luego 3 hombres en el encinar de Tabor, que le ofrecerían pan; y finalmente se encontraría con una compañía de profetas, y el Espíritu del Señor vendría sobre él con poder. Y así ocurrió. Tal como Samuel había dicho, cada señal se cumplió. Cuando Saúl se encontró con los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él con fuerza, y comenzó a profetizar. El pueblo, al verlo, se sorprendió. También Saúl entre los profetas se decían unos a otros. Dios estaba afirmando su elección, y Samuel, obediente, estaba guiando cuidadosamente esta transición. Aunque el pueblo había pedido un rey por motivos erróneos, Dios estaba usando la situación para cumplir su propósito soberano. Después de unos días, Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa. Allí proclamó solemnemente la elección de Saúl. Se echó suertes entre las tribus, y la suerte cayó sobre Benjamín, luego sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl. Pero Saúl no estaba presente. Se había escondido entre el equipaje, humilde y temeroso. Cuando lo encontraron y lo presentaron al pueblo, su estatura y figura causaron asombro. Samuel dijo a todos: «¿Han visto al que el Señor ha escogido? No hay otro como él entre todo el pueblo». Y el pueblo clamó: «¡Viva el rey!». Así comenzó la monarquía en Israel. Samuel, aunque sabía que este camino no era el ideal, seguía firme en su misión. Él era el puente entre el gobierno de Dios y el nuevo sistema. Y aunque un rey gobernaría sobre el pueblo, Samuel seguiría siendo la voz de Dios en medio de la nación. Pero con los reyes humanos vendrían desafíos, y pronto el corazón de Saúl sería puesto a prueba. El reinado de Saúl comenzó con fuerza. Israel finalmente tenía un rey. El pueblo se unía bajo su mando, y los enemigos empezaban a temer. Samuel, ahora envejecido, seguía activo como profeta y guía espiritual. Su rol no había terminado. Dios aún le hablaba, y él era quien corregía, advertía y enseñaba. Pero el corazón de Saúl pronto mostró grietas. El rey fue puesto a prueba en una campaña militar contra los filisteos.
En aquel tiempo, Samuel le había dado una instrucción clara. Debía esperar 7 días en Gilgal hasta que él llegara a ofrecer sacrificios antes de ir a la batalla. Pero el enemigo se aproximaba, el ejército israelita comenzaba a desbandarse por el miedo, y Samuel no aparecía. La impaciencia se apoderó de Saúl. Temiendo que el pueblo lo abandonara, decidió ofrecer él mismo los sacrificios. No era su función. Era un acto reservado para el profeta y sacerdote, no para el rey. Pero Saúl lo hizo. Apenas terminó, Samuel llegó. El profeta, al ver lo que Saúl había hecho, lo confrontó con firmeza. ¿Qué has hecho? Saúl intentó justificar sus acciones, diciendo que la presión de la situación lo llevó a actuar. Pero Samuel le dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Por eso, tu reino no será duradero. Jehová ya ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Aquel fue el principio del fin para Saúl. Aunque siguió reinando por años, desde ese momento su relación con Dios quedó marcada por la desobediencia. Tiempo después, Dios dio a Saúl una nueva misión: destruir completamente a los amalecitas, enemigos antiguos de Israel. Era un juicio divino por su crueldad contra el pueblo en el desierto. Dios fue claro: no debía dejar nada con vida, ni personas, ni animales. Saúl fue a la guerra y venció, pero desobedeció nuevamente. Dejó con vida al rey Agag y conservó lo mejor del ganado. Cuando Samuel fue a encontrarlo, Saúl salió a su encuentro diciendo: «He cumplido el mandato del Señor». Samuel, con dolor en el corazón, replicó: «¿Qué es entonces ese balido de ovejas que oigo, y ese bramido de vacas?». Saúl intentó justificarlo. El pueblo había reservado lo mejor para ofrecerlo a Dios. Pero Samuel pronunció una de las frases más poderosas de las Escrituras: «Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su voz». Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Fue el punto de quiebre. Samuel declaró el fin del reinado de Saúl. «Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado como rey». Saúl, desesperado, rogó por perdón, pero Samuel sabía que el decreto divino era irreversible. Cuando el profeta se giró para marcharse, Saúl se aferró a su manto y éste se rasgó. Samuel le dijo: «Hoy ha rasgado Jehová el reino de Israel de ti, y lo ha dado aún mejor que tú». Fue una escena cargada de tristeza. Samuel, que había guiado a Saúl desde el inicio, ahora lo veía caer. Desde ese día, no volvió a verlo más, pero lloró por él profundamente. Sin embargo, el Señor le dijo: «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado como rey sobre Israel?». Era momento de mirar hacia adelante. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. El corazón de Samuel aún dolía por Saúl. Había puesto tanto de sí en el rey, su guía, su fe, su esperanza de un liderazgo conforme a Dios. Pero ahora, desobedecido por el rey y separado del trono por mandato divino, el profeta debía mirar hacia el futuro. Un día el Señor habló con claridad: «Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto un rey». Samuel temía. Saúl aún reinaba, y una visita profética como esa podría despertar sospechas. Pero Dios le dio una instrucción sabia: «Toma contigo una becerra y di: he venido a ofrecer sacrificio a Jehová, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga». Samuel obedeció. Llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad temblaban al verlo. Sabían que su presencia no era común, y preguntaban si venía en paz. El profeta calmó sus temores, se presentó como alguien que había venido a ofrecer sacrificio, y convocó a Isaí y a sus hijos. Uno a uno, los hijos de Isaí fueron presentados ante Samuel. El primero, Eliab, era alto, fuerte, de presencia imponente. Samuel pensó: «Ciertamente delante de Jehová está su ungido». Pero Dios le dijo: «No mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así pasó con los otros hijos. 7 en total. Ninguno fue elegido. Samuel, desconcertado, preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. El profeta ordenó, envíalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. David entró. Era joven, de tez rubia, de ojos brillantes y aspecto agradable. Y en cuanto Samuel lo vio, Dios le habló con claridad. Levántate y úngelo, porque este es. Frente a todos sus hermanos, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David. Desde aquel día, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. No fue una coronación ante multitudes, ni una celebración real. Fue un acto íntimo, guiado por el cielo, sellado por el aceite y el propósito eterno de Dios. Samuel había cumplido una nueva misión, preparar al próximo rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Aquel día, sin que nadie lo supiera del todo, el rumbo de Israel comenzó a cambiar. Saúl aún estaba en el trono, pero David ya era el ungido del Señor, y el papel de Samuel, una vez más, fue clave. A lo largo de su vida, el profeta había sido juez, sacerdote y portavoz del Altísimo. Pero ahora, al ver al joven David, sabía que el futuro estaba en buenas manos. Él había plantado la semilla de un reinado diferente, uno donde la fe sería más valiosa que la espada, y la obediencia más importante que el poder. La historia de Israel seguía su curso, y Samuel, aunque mayor, todavía era parte de ese camino divino. El tiempo no se detenía. Los días de Samuel se acercaban al final, pero su fidelidad al Señor no decayó. A pesar de su edad avanzada, su discernimiento espiritual se mantenía firme, y su autoridad como profeta era reconocida por todo Israel. Aunque ya no ejercía funciones judiciales como antes, su influencia seguía siendo decisiva en los momentos más críticos. Después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, la nación se consolidó bajo su liderazgo. Pero no todo era estabilidad. Pronto los filisteos, viejos enemigos de Israel, comenzaron a levantar amenaza nuevamente. La tensión se sentía en el aire, y el pueblo, temeroso, sabía que la mano de Dios sería necesaria para cualquier victoria. Samuel, aunque ya no marchaba con el ejército, no se retiró del campo espiritual. En medio de la incertidumbre, levantó sacrificios y clamó al Señor. Su vida entera había sido una intercesión constante, y ahora más que nunca, Israel necesitaba esa conexión con Dios. Fue en este tiempo que el profeta se encontró nuevamente con el rey Saúl. El Señor había encomendado una tarea específica, destruir completamente a los amalecitas, un pueblo que había actuado con crueldad contra Israel en el pasado. Esta era una instrucción directa, sin espacio para concesiones ni interpretaciones humanas. Samuel transmitió el mensaje con claridad. Saúl debía ejecutar la orden divina sin reservas. La campaña militar comenzó con éxito. Israel venció a Amalek, pero el cumplimiento de la orden fue incompleto. Saúl decidió perdonar la vida del rey Agag y conservar lo mejor del ganado y los bienes, alegando que serían ofrecidos en sacrificio al Señor. Pero Dios no se deleita en la desobediencia disfrazada de religiosidad. Cuando Samuel recibió la palabra del Señor esa noche, su corazón se llenó de tristeza. Dios se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey. El profeta no durmió, clamando toda la noche. Al día siguiente, se dirigió al encuentro de Saúl, decidido a enfrentar al monarca con la verdad divina, aunque sabía que las consecuencias serían dolorosas. Al verlo, Saúl intentó justificar sus acciones, insistiendo en que había obedecido al Señor. Pero Samuel, con voz firme, le recordó la esencia de la obediencia. Se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a sus palabras. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. El juicio era ineludible. El reino sería arrancado de Saúl. La unción del Señor buscaría ahora a otro hombre, uno conforme al corazón de Dios. Fue una sentencia dura, pero justa. El liderazgo de Saúl, marcado por la impulsividad y el orgullo, no podía guiar al pueblo con fidelidad. Samuel, con profundo dolor, ejecutó personalmente el juicio sobre el rey Agag. Luego, se apartó de Saúl y no volvió a verlo jamás. Pero su alma no quedó indiferente. El profeta lloró por él, lloró por Israel, y lloró por el estado de un corazón que una vez tuvo promesa y terminó en desobediencia. Desde aquel día, Samuel se retiró a Ramá, su ciudad natal. Allí siguió sirviendo al Señor en oración, en enseñanza y en guía profética para aquellos que lo buscaban. No abandonó su llamado, pero sí se alejó de los asuntos del trono. La dirección política de Israel quedaba en manos de otros, pero la voz de Dios seguía hablando desde la casa del profeta. En su vejez, Samuel vivió con la paz de quien ha cumplido su misión. No fue perfecto, pero fue fiel. Desde su infancia en el templo hasta su ancianidad en Ramá, caminó con el Señor, habló en su nombre y amó profundamente a su pueblo. Mientras el sol se ponía tras las colinas de Israel, el alma del profeta se preparaba para su descanso final. Pero aún quedaba una última escena que sellaría su legado eterno. Los años pasaban y aunque la voz de Samuel ya no resonaba en las plazas ni dictaba juicios ante las multitudes, su nombre seguía siendo pronunciado con respeto. Para muchos, era el profeta por excelencia, el guía fiel que había levantado a Israel desde la decadencia espiritual hasta una renovada esperanza bajo el liderazgo de los reyes. Su influencia no desapareció con el paso del tiempo, al contrario, se profundizó en la memoria del pueblo. Desde su residencia en Ramá, Samuel no cesaba de enseñar. Rodeado de discípulos, los profetas jóvenes que lo visitaban encontraban en él no solo conocimiento, sino también sabiduría nacida de una vida consagrada a Dios. Allí fundó lo que sería considerado una de las primeras escuelas de profetas, lugares donde los llamados por el Señor eran formados no solo en palabra, sino en carácter y obediencia. A lo lejos, sin embargo, el reino que había ayudado a edificar comenzaba a tambalearse. El corazón de Saúl se endurecía más con cada día, y su separación de la voluntad divina se hacía más evidente. Samuel observaba con tristeza, sabiendo que el rumbo de Israel pendía de una promesa futura, una figura aún por revelarse, a quien Dios levantaría como un verdadero pastor para su pueblo. Un día, en medio de sus oraciones, Samuel recibió una nueva instrucción del Señor. Aunque anciano, debía levantarse una vez más, pues Dios había elegido a un nuevo rey. Este no vendría de linaje noble ni de ambición política. Sería un joven pastor, de corazón sencillo y mirada clara, que cuidaba ovejas en Belén. Su nombre era David. La unción de David fue un acto silencioso, alejado de los reflectores del poder, pero sellado con la aprobación divina. Samuel, con el cuerno de aceite en su mano, derramó la bendición sobre aquel joven, sabiendo que no vería el cumplimiento de su reinado, pero que estaba sembrando una semilla que daría fruto eterno. Tras aquella unción, Samuel regresó a Ramá. Sus días públicos llegaron a su fin. Ya no bajaría más a enfrentar ejércitos, ni reprendería reyes. Su labor ahora era orar, enseñar y esperar. Era el final de una era, pero también el inicio de otra. La muerte de Samuel llegó sin estruendo. Fue una transición serena, como el cierre de un libro bien escrito. El pueblo entero lo lloró. Desde Dan hasta Beerseba se hizo duelo por el profeta. Nadie pudo negar que Samuel había sido un pilar en la historia de Israel. Jueces y sacerdotes, soldados y campesinos, todos reconocieron que con su partida se cerraba una etapa gloriosa de dirección y verdad. Lo enterraron en Ramá, en su casa entre los suyos, no en un palacio ni en una ciudad fortificada, sino en el lugar donde había vivido con sencillez y fidelidad.
Su tumba se convirtió en un símbolo de la voz de Dios que había caminado con su pueblo. Pero el legado de Samuel no quedó bajo la tierra. Vivió en las palabras que había pronunciado, en los juicios que había dictado, en los corazones que había tocado. Vivió en David, el joven ungido, y en cada profeta que se levantaría después con la misma pasión por la verdad. Vivió en la historia de Israel como uno de sus grandes faros. El niño que había dormido junto al arca del pacto, que había dicho: habla, Señor, que tu siervo escucha, había enseñado a toda una nación a escuchar la voz de Dios. Y así concluye la historia de Samuel, el profeta, el juez, el intercesor, el hombre que nació de una oración y vivió para orar por otros, el que cerró el tiempo de los jueces y preparó el camino para los reyes, el que habló cuando otros callaban y esperó cuando otros corrían. Su vida fue una ofrenda constante, un llamado a la obediencia y un testimonio de que cuando el hombre escucha, Dios habla. Esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe para más historias inspiradoras.